Hola, hola, ¿cómo están todos? Vamos a partir este live de viernes. Estamos esperando a Héctor que se nos conecte. Tengo la cámara equivocada acá. ¿Cómo arreglo esto? Con algún... Me pilló la tecnología. Ahí estoy. Buena, chascón. Hola, hola. ¿Cómo está, don Héctor? Bien, ¿y tú? ¿Qué se Bien, cuenta? aquí haciendo de todo un poco y llegando, pero justo al live. Ya. Yo aquí tomándome un tecito porque hace frío. Oye, sí, yo no alcancé ni a prepararme mi café respectivo. Oye, vamos saludando a No, a pues la gente sí. que se nos está conectando. Tenemos al Francisco Fuentes por ahí. Un saludo, amigo. Hoy día lo que nos convoca en este tercer live es hablar sobre la experiencia de otro usuario que ustedes ya tienen en pantalla, a mi amigo ya, Héctor Cartagena. ¿Ah? ¿Cuántas conversaciones hay en la práctica? Sí, Oye, Héctor, preséntate un poquito, cuéntanos quién es Héctor Cartagena. A ver, a ver, eh, soy papá, primero que todo. eso, Primero que todo, soy papá. Tengo un muchachito de 20 años ya, un muchachote, que va, que va para los 21. imagínate. Eh, sí, tengo 43 años. Y mi profesión es traductor. Yo estudié traducción en inglés en la Universidad Católica de Valparaíso y llevo ejerciendo más o menos los últimos 15 años de forma exclusiva. Antes de eso estuve trabajando en algunas empresas por aquí y por allá, ganando experiencia laboral, pero los últimos, en realidad más allá, porque ya son como 18 años ya de práctica profesional. Buenísimo, Sí. súper. Para los que se están conectando ya, ahí veo a la Pauli Cabrera que se estaba conectando también, un saludo para ella. Eh, este live es de experiencia con los usuarios. Héctor es un usuario que ya creo que llevas un año, llegaste en enero del año pasado, así que ya llevas Sí, como un año y medio, más o menos. Oye, Héctor, más o menos. cuéntame o cuéntale un poquito a la audiencia, cuando llegaste a mi práctica fue como la segunda experiencia con la quiropráctica. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue tu Sí. primera experiencia. ¿Cuándo fuiste por primera vez a un quiropráctico? No mucho tiempo antes de verte a ti en realidad. Yo estaba buscando quiropráctico, o sea, hacía tiempo que llevaba como buscando quiropráctico o viendo si me atrevía en realidad, Ya, porque estas cosas uno las ve de afuera como algo medio como alternativo, así como medicinas alternativas, entonces como que al principio uno no se las toma muy en serio. claro. Después me acuerdo que me metí a YouTube y me encontré con YouTube, hay un montón de canales, como yo sigo muchas cosas en canales en inglés, Ujú. vi que había muchos canales de YouTube hechos por quiroprácticos. Así que me entusiasmé, pues y empecé a buscar, o sea, en realidad como que me la jugué nomás por uno que atiende por acá cerca de donde vivo yo, Ya, que se veía serio, digamos, porque era dentro de un centro de salud, digamos, un pequeño centro de traumatología y otras especialidades, y dentro de eso estaba un quiropráctico. Y yo iba con ciertas expectativas, porque de haber visto los videos de los quiroprácticos gringos, como que tenía cierta expectativa de lo que tenía que ser la consulta. claro. Y, y fue un poquitito distinto a lo que yo esperaba, la verdad. ¿Qué es lo que esperabais? Fue, ¿qué es lo que esperaba? Bueno, primero esperaba como un análisis, o sea, como que me revisara primero, que me explicara un poco cuáles eran mis problemas y después que, A la que acción. se fuera a la parte de los ajustes, claro.
Y la verdad es que fue un poquito más breve que eso, o sea, fue como, acuéstate ahí y me empezó a hacer sonar la espalda, Fuiste un me hizo tronador. sonar toda la espalda. Fui a un trono, claro, Me acordé de fui a hacer fuego. de lo que decía la Ale Campo en el primer live. O sea, me hizo sonar al Ah, tiro. sí, pues, y bien fuerte, así como fue bien impresionante la experiencia en realidad. Ya, Y, y me dijo, bueno, te vamos a hacer un primer ajuste y ven, no sé, pues la próxima semana. Ya, listo. Y eso sería. Entonces fui a una segunda sesión. En la segunda sesión como que le expliqué que en realidad me sentía igual, ya, que entonces me dijo, no, no te preocupes, esto con el tiempo se va a ir arreglando. Entonces le empecé a hablar como de los temas puntuales que yo tenía, que en ese tiempo era como dolor en una pierna, o un tema que según yo era como algo relacionado con la ciática quizás, claro. porque yo trabajo sentado muchas horas, entonces mi pierna izquierda la verdad es que me había estado dando problemas ya hacía tiempo. Y, y a raíz de lo que yo le conversé, me empezó a ofrecer otros tratamientos como adicionales al ajuste. Me aplicó calor, me acuerdo, Ah, vamos me puso sumando. como unos chupones. Claro, me puso como unos chupones así en la pierna porque tenía supuestamente el tensor de la fascia lo tenía como muy rígido, qué sé yo. Y creo que alcancé a ir a una tercera sesión, pero como que yo no entendía muy bien para dónde iba la cosa, o sea, a qué apuntaba todo lo que estaba haciendo y no sentía yo que había como mejora. Entonces lo dejé y traté de ver alternativas. Empecé a buscar alternativas. No sé si me estoy adelantando alguna pregunta. Ah, no, mira. En general, lo que te estoy entendiendo es que fuiste, te lanzaste a la piscina, ¿cierto? Yendo a un quiropráctico cerca de tu localidad, ¿cierto? De tu casa. Te Sí, encontraste con que el quiropráctico no te habló mucho al respecto, fue como, no sé si impersonal, pero lo hizo quizás con su forma de trabajo, pero luego de empezar a ajustarte, empezó a añadir un poquito como algo de kinesiología, quizás era kinesiólogo también. Yo soy kinesiólogo, pero no, no lo ejerzo, sí, pero quizás estaba mezclando algunas cositas. Y finalmente, después de sí. esa tercera visita, tú dijiste esto, ya no te convenció quizás. No, porque como te digo, yo iba con expectativas de lo que había visto en internet. Ujú. Entonces yo veía que el quiropráctico sacaba radiografías, que primero hacía todo un estudio del paciente, los hacía caminar, qué sé yo, les empezaba como a ocultar con un aparatito, empezaba a preguntarles de su vida, bueno, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que haces? Un montón de cosas, o sea, como reunir mucha información como de antecedentes Claro. y después empezaba con los ajustes. Oye, Héctor, y cuéntame, después de esa experiencia, o quizás como no cumplió tu expectativa esa experiencia, ¿por qué te animaste a buscar otro quiropráctico? De terco. Porque sí, sí, no, yo soy, llevaba mi idea, pues, entonces yo quería tener la experiencia del quiropráctico, de real quiropráctico. Ujú. Entonces me di cuenta de que uno de los quiros que yo más miraba en YouTube era el doctor Rashid, Ah, recuerdo, sí, uno que moreno. el doctor Rashid, uno morenito, que él cuenta que él fue alumno del doctor Gonstead. Mira, Y entonces yo dije, a ver, el doctor Gonstead, y busqué en Google, pues ahora toda la información está. talar. Entonces busqué en Google de qué se trataba y dije, ya, aquí está la mía. Voy a buscar un quiropráctico que en Chile haga la técnica Gonstead. Wow. Y me aparecieron un par, no me acuerdo ahora si, aparte de ti, creo que me aparecieron un par más. Y entonces cuando vi no me acuerdo si vi tus redes sociales o la página web, o, no me acuerdo, La web, creo. pero puede haber sido, claro, puede haber sido la web. Y lo encontré como súper profesional, o sea, fue como la primera impresión de tu práctica, fue como, este gallo sabe y se lo toma en serio. Buenísimo. Así que llamé
no me acuerdo si llamé, mandé un WhatsApp, pero pedí la hora para la primera sesión. La primera Así visita. fue como llegué. Así La llegaste a la primera práctica. visita, claro. Perfecto. Oye, y Claro. en general, cuando buscaste de nuevo quiropráctico, llegaste a mi práctica, ¿cierto? A través de la página web, te pareció súper profesional, ya tenías como la idea de Gonstead. Eh, en términos generales, y siendo bien objetivo, en Chile no hay ningún quiropráctico certificado en Gonstead. ¿Ah? Yo tampoco lo estoy. Es uno de mis objetivos, poder certificarme oficialmente, pero Te andáis carrileando. demanda mucho tiempo, demanda dinero, demanda viaje, hay que certificarse en Estados Unidos, con la pandemia también Claro. ha estado un poquito complejo, pero en general yo he ido a seminarios de Gonstead, pero no para una certificación oficial, pero sí ya manejo un poco más el asunto. Ahora, cuando llegaste a mi práctica, yo divido el servicio en primera visita y las visitas regulares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con la primera visita cuando llegaste? Ya, bueno, yo cuando llegué a la primera visita esperaba como lo normal, entre comillas, que cuando uno va a una consulta médica o de un área de la salud es como una sesión uno a uno. Claro, Eh, claro, y uno va a contar sus problemas y supuestamente el profesional a uno lo escucha y le hace un diagnóstico, qué sé yo, como lo como la típico. consulta, Pero acá me encontré con, claro, acá me encontré con algo diferente porque yo llegué a una sesión donde había más personas. ya. ¿Cuántas habían, te Tenía acordáis? como Como una, tres más. Ya. quizás más, de haber sido unas 5 o 6 personas. Entonces parecía como una clase, como que daba la sensación de que ibas entrando a una clase. Y, Y claro, y tú nos diste como una intro, fue como un pitch, ¿ya? El pitch de marketing, pero, pero también fue una clase básicamente. Entonces exacto. ahí nos contaste de qué se trataba la quiropráctica, nos mostraste ahí unas gráficas bien bonitas que tenías tú, nos diste todo un fundamento, me acuerdo que hablaste harto de los fundamentos y de a qué apunta básicamente el tratamiento quiropráctico. Y eso fue, para mí fue súper bueno porque me ayudó a aterrizar las expectativas. Entonces empecé como a entender, recién empecé a entender para dónde iba la cosa. Buenísimo. En esa Así primera que me quedé visita, súper... ¿Mm? para que la gente vaya entendiendo un poquito lo que tú estás explicando, cuando ¿Mm? una persona, un prospecto en este caso, que todavía no acude a mi práctica, va por primera vez, recibe esa llamada o el WhatsApp, siempre se le indica que la primera visita tiene un horario y una duración especial. En este caso, lo estamos haciendo, no me acuerdo cuando llegaste si teníamos otro día, pero actualmente lo estamos haciendo los días miércoles, al mediodía, ¿cierto? Con algunos cupos limitados por el tema de pandemia, aglomeración de gente y todo. Pero en esa primera visita, tú recibes primero una orientación. Esa orientación, charla inicial, que el objetivo que tiene es básicamente educarte con respecto a lo que es quiropráctica o cuáles son los fundamentos reales, como decía Héctor, y también explicarte un poquito de qué forma yo estoy practicando y cómo yo te voy a cuidar, para justamente, como tú decías, aterrizar las expectativas, ser honesto también con la forma en que yo te voy a ayudar, que quizás no es la que mucho, o que quizás en algún momento tú estás buscando, pero te puede hacer sentido. Y el segundo objetivo de esa orientación es que tú también tomes conciencia sobre el verdadero concepto de ser saludable. ¿Te fijas? Del buen funcionamiento de tu organismo, de las cosas más Claro, naturales. Y en el fondo es para que abras un poquito conciencia y tomes mejores decisiones por ti. No necesariamente quizás si te vas a cuidar conmigo a partir de ese momento en la práctica, si decides que no, también quiero que te lleve ese concepto, esa idea, esa información de valor para que te pueda servir más adelante. ¿Te fijas? Después de, perdón, después de esa orientación, yo voy haciendo unas evaluaciones, ¿cierto? Individuales, y vamos hablando un poquito más acerca del sistema nervioso, tu columna, las subluxaciones vertebrales y cómo afecta el rendimiento global de tu cuerpo. Cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que más te gustó de esa primera visita?
Bueno, como te decía, fue aterrizando las expectativas y una cosa que me gustó mucho fue la proyección. O sea, tú nos entregaste información para que uno pudiera proyectar en el fondo. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para llegar a un equilibrio, digamos, en el tratamiento? Entonces me acuerdo yo que tú hablabas como de 3 etapas. Eran 3 etapas como, y ya la última etapa era como la etapa de mantenimiento, entonces cuando uno ya estaba bien, entre comillas. Entonces también eso te da una buena expectativa, o sea, uno dice, esto no va, no es una cosa que va sin rumbo, o que voy a ciegas, o que voy avanzando de espaldas, sino que sé hacia dónde voy, y Exacto, cada pasito que voy dando tiene sentido. exacto. Y eso es súper bueno en realidad. Yo creo que es algo que deberían hacer los profesionales de la salud en general, porque la verdad es que en la práctica de la medicina y de otras profesiones del área de la salud, la verdad es que uno como paciente se siente a veces confundido, porque el médico como que muchas veces no se da cuenta que el paciente no tiene el mismo nivel de conocimientos que él, Exacto. y no entrega esa certeza, no entrega esa seguridad, y uno como paciente, uno está buscando que le den alguna certeza, alguna seguridad, porque uno no sabe. O sea, por ejemplo, a mí me dolía la pierna, pero yo no tenía realmente ninguna idea de por qué me dolía la pierna. Yo Mm, intuía que podía ser por la mala postura, o por el estar mucho tiempo sentado, claro. o por la edad incluso, o por un tema de desgaste natural, pero la verdad es que uno no tiene los conocimientos para diagnosticarse, ni tampoco para saber qué hacer. Para eso uno consulta Oye, mira al especialista. qué interesante lo que me estás diciendo, porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, y ni siquiera cuando estaba estudiando quiropráctica, cuando estaba estudiando kinesiología, mm, por ahí por el año 2007, 2008, más o menos. Ujú. Cuando yo estaba en los cursos, ¿cierto? En el aula, muchas veces nos explicaban, ya, vamos a plantearnos como los objetivos terapéuticos para con la persona, el paciente. ¿Te fijas? Entonces, bajo el prisma kinésico era aumentar rangos de movimiento, fortalecimiento muscular, disminución o manejo de síntomas del dolor, etcétera. Y íbamos enumerando, ¿cierto? Como de lo más importante hasta ya lo último que se te iba ocurriendo. Pero yo me di cuenta de algo, Héctor, y que generalmente en todas esas clases que teníamos que enumerar nuestros objetivos, en último lugar, como para rellenar, se ponía educación al paciente. Wow. Yo decía, chuta, si yo hago todo primero, hago lo que yo sé, el conocimiento lo tengo yo, pero nunca le doy esa información a la persona o quizás se la doy de manera tardía, va a generar un conflicto ahí. ¿Te fijas? No va a Ujú. ser como de manera honesta esa relación terapeuta-paciente, en este caso quiropráctico-persona, usuario, como le digo yo, algunos le dicen clientes también. Entonces, me llamó tanto la atención eso, Héctor, que, y bueno, el propósito como quiropráctico que tengo yo es que la gente sepa la importancia que tiene la columna vertebral, el sistema nervioso y cómo impacta en tu vida. Y es algo que Ujú. en tu primera visita yo tengo que haberlo dicho. Va a sonar cliché, pero para mí la quiropráctica es para tu vida. No es para ni tu espalda, ni tu cuello, ni un síntoma. Es para tu vida. Pero yo parto diciéndote eso y cuando yo termino la orientación, tú caes en cuenta que es verdad, no es cliché. Cuando empiezas a entender en profundidad el cómo está funcionando tu cuerpo. El otro día vi un video de otro quiropráctico donde decía, ¿cuánto tiempo es necesario hacer deporte? ¿Cuánto tiempo en tu vida? ¿Cuánto tiempo deberíamos alimentarnos bien? Estamos hablando de estilos de vida. ¿Te fijáis, no? Entonces, cuando tú empiezas a Sí. entender que el sistema nervioso, llámese cerebro, médula, nervios, es el sistema que controla, regula y coordina todas las demás funciones en tu organismo, tú dices, wow, o sea,
Si ese sistema está bien, mi cuerpo debiese estar bien. Si ese sistema no está bien, va a generar algún impacto en alguna parte de mi funcionamiento. Entonces, Claro. la vía de comunicación más grande que tiene el cerebro con el cuerpo es la médula espinal. Y justamente está protegida por la columna. Y la columna son huesos es una estructura mecánica que está de sostén, ¿cierto? Sosteniendo tu cuerpo, pero también está protegiendo la indemnidad de lo que está pasando en la médula espinal. Por eso es que nosotros también estamos trabajando sobre tu espalda, en este caso sobre la columna, para poder saber con certeza si la información está pasando correctamente o no lo está, y si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. ¿Te fijas o no? Entonces, qué bueno que te haya gustado eso. Muchas personas lo agradecen. En verdad, la mayoría de las personas. Hay gente que Sí. yo te conté en alguna oportunidad que hubo una persona que fue a la oficina, fue a la primera visita, se evaluó y todo, y dijo, ¿sabes qué? No quiero continuar. No recuerdo en este minuto si era porque en verdad no le alcanzaban las lucas, no tenía plata o la citación de 2 veces por semana, que es como generalmente yo empiezo a chequear a las personas. Dijo, ¿sabes qué? No, o estoy de paso por Santiago, no me acuerdo la verdad. Pero me dio mucha impresión que con el transcurso de los meses, esta persona, Juanito Los Palotes, me Ujú. empezó a llegar mucha gente nueva y decía, yo siempre pregunto de cómo se enteraron por Instagram, Facebook, página web, recomendación por otro usuario, y resulta que no, Juanito Los Palotes me dijo que usted era súper bueno y que me iba a ir súper bien acá. Wow, y yo no, generalmente si tú me recomiendas a alguien, yo hablo de mi experiencia contigo, ¿no? Digo, Héctor, una persona súper atenta, amable, cordial, es puntual, nunca falta su chequeo, un excelente usuario, qué rico que te recomendó venir. Pero en este caso yo decía, wow, ¿qué digo? Que vine una vez y nunca más lo vi. ¿Y qué digo que no le puedo explicar? Entonces me pasó muy seguido. Pero esa persona a mí me llamó la atención porque dije, chuta, estoy haciendo algo bien. La persona quedó encantada con el servicio a pesar de que no continuó. ¿Te fijáis, no? Entonces, Ujú. un ítem importante es la información. Yo creo que la información es poder y cuando tenemos poder podemos tomar mejores decisiones. ¿Te fijáis? Sí, sí, de todas maneras. Yo, en ese sentido, quedé súper bien impresionado con tu forma de abordar a los pacientes, digamos, y tu práctica. O sea, hoy día en la tarde estaba pensando, yo creo que si tú no hubieses sido quiropráctico y hubieses elegido otra profesión, igual te hubiera ido bien, perdón. Te hubiera ido bien porque tú tienes una forma de abordar las cosas que es así, o sea, lo aplicaste a la quiropráctica, pero quizás lo hubieras aplicado igual a otra profesión, ¿no? Hay poca gente así con tus cualidades, la verdad. Qué rico escucharte. Gracias, Héctor. Ayer estuve, ya estaba súper cansado. Ayer tenía una entrevista, creo que no sé si te lo comenté a ti o fue otro usuario. Bueno, No, mira. un colega de México, eh, Miguel Guevara, tiene como un programa colateral a uno que es gringo, que se llama Ujú, Cairo Hustle español. ujú, Y hace una semana atrás me había pedido que hablara con él. Entonces, justamente en esa entrevista de ayer, que eran como las 10 de la noche, eh, Miguel me decía, claro, tenemos que tener como una chispa, me decía, tú estás irradiando como eso de esa pasión, me decía, se te nota que eres muy apasionado, que te gusta lo claro. que haces, lo transmites, inspiras. Entonces yo lo escuchaba y yo decía, cuando chiquitito, yo me crié mucho con mi abuelita, o sea, era como figura materna, en primer lugar, daba como mi abuelita. Porque mi mamá Ujú, por ese motivo tenía que trabajar, la veía re poco, ¿te fijas? Entonces como bien sacrificada, en verdad. Y ella siempre me dijo, o sea, lo que tú vayas a hacer, intenta ser el mejor. De hecho, una vez estaba barriendo el patio, me acuerdo, de su casa, y me vio que estaba flojeando, porque estaba tonteando. Entonces me pegó el tirón de oreja, como se dice, y me dice, oye, Cris, las cosas se hacen de una sola manera. ¿Cómo, abuelita? Bien. Creo que esa sí te la había contado. Entonces, claro, de ahí, en ese sentido, eh, tenemos
que empezar a tomar acción, a tomar responsabilidad y sentido común. O sea, yo lo más que quiero es ayudar a la gente, servir con lo que sé desde mi experiencia. Yo cuando, el momento que yo perdí a mi abuelita, que fue terrible para mí, yo ya estaba estudiando Ujú. kinesiología y la perdí por negligencia médica, ¿cachai? ¿No? Entonces, por una incoordinación entre profesionales, ella falleció por una sobredosis de medicamentos, estaba su cuerpo Ya. colapsado, entonces en ese momento dije, wow, yo me hubiera encantado quizás estudiar medicina, pero después de esa experiencia fue como que no podía hacerlo. Tuve como un rechazo y empecé a buscar de ahí maneras naturales, ¿te fijas? Y ahí llegué a la quiropráctica. Entonces, yo creo que es súper importante. Al principio tú me mencionaste la medicina alternativa, ¿te acuerdas? Y creo que en un momento también lo Sí. conversamos. Yo con Héctor, de repente, cuando tenemos un espacio en sus chequeos, conversamos y tenemos conversaciones súper bonitas. Yo una vez te dije, para mí la quiropráctica no es medicina alternativa. ¿Por qué razón? Porque cuando una cosa tiene alternativas, esta cosita tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, la medicina tiene el objetivo de combatir enfermedades, tratar los síntomas, y si estamos buscando algo Ujú. alternativo, eso alternativo tiene que buscar el mismo propósito, ¿cierto? Ejemplo simple, para endulzar el café, la mayoría de las personas que usan azúcar, azúcar Claro, como primera opción. ¿Qué sería una alternativa al azúcar? El objetivo tiene que ser endulzar. claro. Bueno, si me preguntáis a mí, te voy a dar una respuesta bien rara, Déjame continuar entonces antes. porque dale, dale. Podemos usar quizás panela, podemos usar, no sé, pues, de esta sacarina. Tenemos un montón de otras Claro, cosas, ¿te fijáis? Pero sí. cumplen el objetivo. Cuando hablamos de quiropráctica y medicina, la quiropráctica tiene un objetivo totalmente diferente, porque no estamos tratando enfermedades, no estamos tratando síntomas, no estamos combatiendo cosas, sino que estamos Ujú. limpiando de interferencia el sistema que controla todo tu organismo, que es el sistema nervioso, a través de ajustes espinales y todo de forma natural. ¿Te fijáis? Y eso podemos hacerlo toda la vida, Sí, no es necesario que tengas un problema. Entonces, para mí sí. la quiropráctica nunca va a ser medicina alternativa. De hecho, yo me demoré como un par de sesiones en hacer ese cambio de switch. O sea, uno está tan acostumbrado de ir a la consulta, a una consulta médica o de otro tipo que va justamente a tratar de resolver un problema puntual, que me demoré un par de sesiones en darme cuenta de que aquí yo no estaba resolviendo un problema puntual, sino que estaba yendo por el bienestar general, Un básicamente. autocuidado, Claro. un autocuidado. Sí, Y que mis problemas puntuales finalmente se iban a resolver en el camino. Y de hecho así ha sido, porque el problema que yo te decía que tenía en la pierna, gracias a la quiropráctica por un lado, más algunos cambios de estilo de vida, ha ido desapareciendo y he ido recuperando la movilidad, ya no me duele. oye, No me a, acuerdo a si te... propósito de eso, ¿Mm? cuéntame cómo, cuéntale a la gente, en verdad, que se está conectando. Mira, ahí se conectó la Ale Campo, un saludo para ella. Cuéntale un poquito cómo fue la experiencia, pues ya pasaste la primera visita, ¿cierto? Venías Claro. de otra experiencia como quiropráctico, pero ya una vez que te viste envuelto, te viste sumergido en este proceso de cuidado quiropráctico, en las primeras etapas, cuéntale a la gente cómo era, porque llegabas ya a la práctica, qué es lo que tenías que hacer. Bueno, cuenta un poquito, desnuda como el procedimiento, a ver. Claro. Sí, bueno, a diferencia de mi experiencia anterior, donde yo entraba como corderito, ¿ah? No sé si tú has visto, últimamente a la gente le aparecen en los recomendados de YouTube eh, videos de gente que trabaja cortándole las uñitas a las vacas. Ya, No sé por qué a mí me aparecen esos videos y son bien adictivos, ¿ah? Tú te pones a mirar cómo le cortan la uñita a la vaca, qué sé yo, o la pezuña al al correcto. caballito. Bueno, así me sentía yo po, cuando iba al otro, a la otra experiencia, como que iba ahí entregado, ¿no? A que me hicieran sonar. No, pues acá yo me acuerdo que lo primero que hiciste tú fue entregarme un formulario donde uno respondía a un cuestionario bien largo y bien interesante porque uno tenía que responder sobre
justamente sobre cuestiones de estilo de vida, cuestiones sobre estados anímicos, psicológicos, o sea, una cosa bien integral. Te Y pregunté uno de se da todo. cuenta de todo, y uno se da cuenta de que esas preguntas no son en vano y tampoco son un intento de crear una ficha para entregársela a la ANI, sino que tienen un sentido terapéutico. No, no es al azar. Así que yo, claro, y no es al azar. Y yo respondí ahí bien honestamente, porque eso es lo otro que uno no tiene sentido que uno se guarde cosas o que uno Mm. trate de fingir, sino que uno tiene que ser bien honesto en las respuestas, porque al final eso te ayuda a ti también a dirigir la práctica. Entonces, me acuerdo yo que respondí ese cuestionario y luego en la primera evaluación conversamos un poco. Me acuerdo que tú me preguntaste así como, bueno, ¿a qué vienes? ¿O a qué crees que vienes? Y me examinaste primero, ¿cierto? Me pasaste el aparatito que yo había visto en los videos de YouTube, El Nervoscope. el Nervoscope. Em, y me llamó mucho la atención y de hecho agradecí que me hiciste creo que fueron 2 o 3 ajustes bien puntuales. Dos ajustes. Lo estaba viendo ahora en tu ficha Ya. y fue un ajuste cervical y un ajuste dorsal. Ujú, ujú, Fueron solamente claro. dos. Y bueno, yo me fui bien tranquilo porque ya en ese momento yo ya sabía que íbamos a empezar con 2 sesiones a la semana y que íbamos a ir viendo si era necesario más sesiones o más seguido o no, o si las podíamos ir espaciando. Exacto. Em, y, yo creo que hay un componente, bueno, en todas estas cosas en realidad hay un componente psicológico, digamos, o sea, cuando uno está ante un profesional que te da seguridad, yo creo que eso es como el 50% Total, de la ecuación. total. El otro 50% sería entre los ajustes y también entre lo que uno mismo hace, porque no tendría sentido que yo me fuera a ajustar contigo y después me ponga a practicar MMA, po. O sea, obvio que Que, voy a terminar mal ahí. que no está mal, que no está mal, pero claro, en una primera etapa o fase de cuidado, lo que más necesitamos es evitar todos los factores de estrés. Claro. Oye, Héctor, Dime. antes de que continúes, me estaba acordando yo de cuando nosotros vamos cuidando personas y ya se va estableciendo un vínculo, empieza a contarme, oye, ¿sabes que me ha ido bien en esto? Hablamos harto de tu hijo, de los viajes. Llegó un momento de tus chequeos, cuando ya estabas bien distanciado, creo que ya estábamos en mantenciones mensuales. Y, Ujú. y un día te chequeé, te pasé el Nervoscope y resulta que yo te dije, oye, Héctor, ¿qué pasó esta última semana? ¿Está todo bien? ¿Te acuerdas o no? Y yo te dije, No, de no, hecho, sigue, sigue nomás, te sigue. ajusté una dorsal. Y yo te dije, ¿sabes qué? No sé, yo soy como bien intuitivo. De pronto me escapa un poquito de ser como objetivo cuando digo esto, pero, oye, ¿sabes qué? ¿No has tenido dolor de guata o cómo anda tu digestión? Te dije. ¿Te acuerdas? Y me Sí, dijiste, sí, ahora me acuerdo. no, que, cuéntalo tú, ¿algo comiste? ¿Cómo fue eso? Tuve una gastroenteritis. Había estado con gastroenteritis, así, no me acuerdo, a esta altura, o sea, en este momento no me acuerdo qué lo causó. Creo que fue nervioso, ¿no? Pero llegué a la urgencia, o sea, me tuvieron que pinchar, porque de verdad que estaba mal, estaba Lo súper pasaste mal, malito, muy mal, y de hecho al principio sospechábamos que podía ser el bichito que no se puede nombrar, el innombrable. el innombrable, porque de verdad estaba mal, 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 así, me acuerdo que tuve una videollamada, una consulta por videollamada con una doctora y me estaba casi desmayando en la llamada, así la doctora se preocupó, me dijo, oye, si te seguís sintiendo mal, anda a urgencia. Entonces al final Optaste por eso. terminé en la medianoche, ya no pude más y fui a la urgencia y me pusieron me pincharon ahí unas cuestiones milagrosas santo remedio, digamos. Te sentiste mejor. Pero, claro, sí, y eso fue como súper, bueno, cuando uno le pasan esas cosas, el alivio es casi inmediato, entonces el otro día ya estaba bien,
claro, a los pocos días te fui a ver, porque me tocaba el control y estaba eso ahí, pues, como el resabio Y de tú, lo que había pasado. y fíjate en lo que voy a hacer hincapié ahora. Tú no me contaste absolutamente nada. Tú no me contaste ¿No? nada. Tú llegaste, todo bien, Héctor, todo bien, todo bien. Te acostaste, Sí, la gente cuando entra a la sala ya sabe cómo tiene que prepararse, se ponen las batas, me esperan boca abajo, yo parto con un leg shake, voy viendo el tono muscular, evalúo postura, todo, pum. Empiezo a pasar el nervoscope y ya te había visto el tono muscular y cómo venía expresándose tu cuerpo. Y yo dije, este no es el Héctor que yo vengo cuidando de manera preventiva en mantención. Entonces, después que terminé de pasar el Nervoscope, ahí dije, ya, Héctor, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Y justamente lo que me estabas contando ahora recién, el tema de la ujú, gastroenteritis. Y justamente cuando yo pasaba el Nervoscope por la zona dorsal, que tiene que ver metaméricamente de pronto con la parte digestiva, claro, estaba súper alterado, que era un patrón de lectura que no era habitual al que yo acostumbraba a ver en ti. Entonces inmediatamente me saltó la alarma y te dije, oye, ¿y la digestión o algo? ¿Todo bien? ¡Pum! ¿Te fijáis? Entonces, ¿por qué? exacto, Porque eso claro. es importante. Porque de pronto el quiropráctico que tiene muy claro su forma de trabajo, a veces no es necesario establecer una conversación con la persona para poder atenderlo, ayudarlo, ajustarlo en este caso. ¿Te fijáis? De hecho, una vez te lo pregunté a ti, o te lo comenté, mejor dicho, cómo hay quiroprácticos que se dedican a trabajar con animales, con perritos, con gatos, con caballos, ¿te fijáis? Entonces, ¿cómo tú le preguntas a un animal, dime dónde te duele? O dime qué te aqueja, Claro. no, ¿te fijáis? Tenéis que ser objetivo y en este caso cuando yo ocupo el Nervoscope, cuando yo te voy evaluando la postura con observación, con una palpación estática de estructuras para ver simetría, después una palpación dinámica para ver cómo se están funcionando, todos esos indicadores me debiesen llevar a mí a un único punto de convergencia, que en este caso es la subluxación vertebral. Y si yo soy pulcro específico en eso, los ajustes van a ser mínimos. Y yo creo que te has dado cuenta, al principio quizás te ajustaba dos, tres segmentos, solo dos, después dos, uno, uno. Cuando bajas, ¿cuántos ajustes recibes por visita? Bueno, ahora creo que estábamos nuevamente en 2 porque tuve un lapsus, un hiato en el tratamiento, como un mes me desaparecí, Dos ¿cierto? meses, Más o de menos, veras, algo había 2 meses, pasado, te desapareciste dos claro, meses y volviste. Oye, sí, cuenta eso sí, también, po. y volví. Cuenta cómo te fue con esa desaparecida. Bueno, fue súper decidor porque me acuerdo yo que antes de desaparecer, y justamente íbamos como en un ajuste. No recuerdo si llegamos a 0 ajustes en alguna de las sesiones. Me parece que sí hubo por ahí alguna sesión donde me dijiste, ¿sabes que estáis bien? No hay que ajustar nada. Exacto. Pero íbamos como en una, así como máximo una. Llevábamos así como un tiempo ya. Que eso, Y me desaparecí y, y yo empecé a notar como iba creciendo una suerte de malestar mm, a medida que avanzaban los días en que no me hacía los ajustes. O sea, en el fondo no que no me hacía los ajustes, sino que no te iba a ver porque... eh, y yo notaba como que había algo que se estaba acumulando ahí, como es súper difícil explicarlo porque como estas cosas pasan dentro del cuerpo, o sea, y es fíjate que quizás difícil. la gente lo está asociando a un dolor. Y quizás no es eso. No, no, ¿Cachai? No es dolor, no, no es no. que Héctor estaba sintiendo, oh, me volvió el dolor, tengo que ir. Expláyate nomás en eso, te cuenta. Sí, no, es como, a ver, es como difícil explicar porque es una sensación similar a la sensación de querer como estirarse o de querer tronarse algo o o, por ejemplo, mira, una cosa súper tonta, como cuando uno tiene un pedacito de comida así como Oh, entre medio de los dientes querís puro y te lo sacarlo. querés sacar y no te... Claro, eso pero en el cuerpo, es como bien Claro. rara la sensación. Y bueno, pasó ese tiempo y finalmente pude volver.
Y empezamos nuevamente como con, creo que 2 o 3 ajustes la primera, y en las sesiones siguientes vamos como en 2. Entonces, claro, esto tiene como altibajo, o sea, ahí yo me di cuenta de que en realidad esta cosa es eh, algo que uno debería hacer periódicamente y de por vida prácticamente. O sea, yo me acuerdo que ese quiropráctico que yo veo o que veía, porque últimamente no lo he visto, pero que veía en YouTube, el doctor Rashid hablaba de que esto era como el hábito de pasarse seda dental. O sea, es algo que te ayuda a prevenir problemas O y, mantenerte bien. y lo tienes, claro, y lo tienes que hacer regularmente. Exacto. O Oye, sea, es más que... ¿Mm? para la gente que se estaba conectando, que algunos se conectaron más tarde, ¿cierto? Estamos con Héctor Cartagena, él es usuario de quiropráctica, lleva aproximadamente 1 año y medio, igual que la Ale que mira, estaba comentando, yo también lo dije en el live, es algo difícil de explicar. Sí, Sí, la Ale es de las usuarias que ha tenido experiencia tanto quizá en lo físico, en lo, oye, que me duele la espalda, busco quiro, y ha tenido buena resolución con eso, pero también con lo energético, con lo quizá endocrino, hormonal. La Ale es una súper usuaria que entiende muy bien quiropráctica y se la disfruta, pero siempre que va lo pasamos chancho, lo pasamos bien, conversamos un poquito, así que bacán. Eh, Héctor, dentro de tu experiencia en la oficina, de lo que ha sido este 1 año y medio, básicamente, que te llevas cuidando, ¿qué les podrías decir acerca de tu experiencia a las personas que nos están escuchando y que quizás dicen, chuta, a mí me da miedo ir al quiropráctico? O sabes que sigo a Chris hace como 1 año en Instagram, pero en verdad como que todavía no tomo esa decisión de ir a evaluarme, de ir a saber cómo está todo, qué me va a decir, no. ¿Qué les podrías comentar a esas personas que están todavía indecisas por ir a un quiropráctico? que se tiren a la piscina nomás, que vayan, no se van a arrepentir. Y ojalá que pudieran considerarlo como algo de largo plazo. De hecho, Chris tiene planes, entonces, no sé, pues si de repente quieren ahorrar un poquito, pueden suscribir un plan, pero se aseguran de tener varias sesiones, porque esto es algo como dijiste tú al principio, es algo para la vida. Exacto. No es como ir a resolver un problema puntual. Y lo Y quiero repetir, disculpa que te interrumpa. Cuando no, que yo había escuchado a un quiropráctico, lo mencionaba al principio del live, había escuchado a un quiropráctico que dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes que alimentarte de manera saludable? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo deberías tú hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo deberías estar pensando positivamente? Estamos hablando de estilo de vida, es un estilo de vida. Y la quiropráctica es una claro. herramienta súper potente si quieres implementarla en un buen estilo de vida. ¿Te fijas? Cuidar de ti, cuidar de la columna, el sistema nervioso va a permitir que tu cuerpo se exprese de buena forma y tú logres funcionar a tu máximo potencial el tiempo que tú quieras. Héctor me abandonó 2 meses y volvió y lo sintió. Y lo sentí. Sí, no, y a propósito de lo que dijiste sobre Ale, perdón, La Ale Campo, sí. la amiga, sí, la amiga que comentó acá. eh, Esto tiene efectos en varios ámbitos, digamos, porque yo también he notado, gracias al ajuste quiropráctico, una mejora en el estado de ánimo. O sea, yo soy un gallo súper tranquilo, por si no se notaron, no se notó. One Love. Claro, pero igual soy de esas personas que tiende a acumular estrés. Como no me expreso mucho, entonces como que lo internalizo. Y yo me daba cuenta de que eso al final se terminaba expresando en problemas musculoesqueléticos o problemas gástricos. De hecho, estoy casi seguro que lo que me pasó esa vez de la gastroenteritis fue por un tema nervioso. Pero me he dado cuenta que con los ajustes eso también fluye más,
más naturalmente, más fácilmente, los malos ratos ya no duran tanto, ¿sí? Las angustias ya no son tan extremas, como que uno encuentra una especie de equilibrio anímico también. Exacto. Entonces, no solo tiene efectos físicos, así como, me duele la espalda o me duele la pierna en mi caso, sino que además también en la parte de salud mental, diría yo. O sea, yo he estado en terapia con psicólogos, contándole mis problemas, qué sé yo, pero a veces creo que esto también ayuda como a, a complementar, si se quiere, una terapia psicológica incluso. Por supuesto, por supuesto. Es totalmente potenciador, potenciador, de todas maneras. Yo, otra de las cositas, oye, ahí justo estaba comentando otro, la usuaria, la Mari, tener un buen dormir también. Sí, a ella, lo primero que, un día te voy a invitar a ti, Mari, a que estés con nosotros aquí en el live. La Mari, recuerdo que recibió el primer ajuste y lo primero que me dice en la segunda visita, por fin pude dormir, pero lo decía con tantas ganas, a mí me daba gusto, porque es fome no poder dormir, pues viejo, ¿cachai? O sea, yo si no Sí, duermo o duermo mal, me pongo idiota, pues ando irritable, sí, es sí, totalmente cierto. Entonces, que tú puedas lograr por lo menos un buen dormir, ya te cambia la vida, te la cambia del cielo a la tierra. Y ahí justamente la Mari de todas maneras. lo estaba comentando. Así pone, buenísimo. Oye, Héctor, me Dígame. encantó tenerte acá en el live hoy día. Se nos pasó el tiempo volando, como dice Bob Marley. Siempre mis respetos para él, me encanta Bob Marley, por eso siempre lo menciono. Te doy las gracias, para mí es siempre un placer tenerte ahí en la oficina. Ya nos estamos viendo Gracias a ti. cada 21 días y para mí de pronto, al principio cuando uno empieza a cuidar a las personas en esa primera fase, nos vemos bien seguido, de repente ya entramos en confianza, tiramos un poquito la talla, y cuando los voy Sí, distanciando me van diciendo, oye, ya lo echo de menos, te he echado de menos todo este tiempo y te chequeo y es rico, se genera esa energía sí, rica en la oficina. El Héctor es de los sí, que va y de repente antes o después del chequeo se toma un cafecito, se lo disfruta, se está en la práctica y sí, es mi todo el casa rato, y es tu casa. Así que no, tal te cual. felicito y te doy las gracias por ser un súper usuario ahí en la práctica. Gracias a ti, compadre. Oye, nos vamos a despedir ahora. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Si quieren seguir un poquito más en profundidad acerca de la quiropráctica, acerca de mi práctica o con su consultorio o clínica, como le quieran llamar, pueden visitar www.corralquiropráctica.cl o .com. Ambas van a llegar al mismo lugar, así como lo hizo Héctor. Pueden encontrar harta información, pueden seguirnos en redes sociales, @corralquiropráctica, y nos estamos viendo entonces el próximo viernes en otro live. Voy a estar con un colega del sur nuevamente. Amigo mío, Bueno, un abrazo grande, cuídese y nos vemos en la próxima. nos vemos. Chao, chao. Chau. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Vamos a partir este live de viernes. Estamos esperando a Héctor que se nos conecte. Tengo la cámara equivocada acá. ¿Cómo arreglo esto? Con algún... Me pilló la tecnología. Ahí estoy. Buena, chascón. Hola, hola. ¿Cómo está, don Héctor? Bien, ¿y tú? ¿Qué se Bien. cuenta? Aquí haciendo de todo un poco y llegando, pero justo al live. Ya,
Yo aquí tomando un tecito porque hace frío. Oye, sí, yo no alcancé ni a prepararme mi café respectivo. Oye, vamos saludando a No, a pues la gente sí, que se nos está conectando. Tenemos al Francisco Fuentes por ahí. Un saludo, amigo. Hoy día lo que nos convoca en este tercer live es hablar sobre la experiencia de otro usuario que ustedes ya tienen en pantalla, a mi amigo ya, Héctor Cartagena. Ah, cuántas conversaciones hay en la práctica. sí. Oye, Héctor, preséntate un poquito, cuéntanos quién es Héctor Cartagena. A ver, A ver, soy papá, eso, primero que todo, soy papá. Tengo un muchachito de 20 años ya, un muchachote, que va, que va para los 21. imagínate. Eh, sí, tengo 43 años y mi profesión es traductor. Yo estudié traducción en inglés en la Universidad Católica de Valparaíso y llevo ejerciendo más o menos los últimos 15 años de forma exclusiva. Antes de eso estuve trabajando en algunas empresas por aquí y por allá, ganando experiencia laboral, pero los últimos, en realidad más ya, porque ya son como 18 años ya de práctica profesional. Buenísimo, Sí, súper. Para los que se están conectando ya, ahí veo a la Pauli Cabrera que se estaba conectando también, un saludo para ella. Eh, este live es de experiencia con los usuarios. Héctor es un usuario que ya creo que llevas un año, llegaste en enero del año pasado, así que ya llevas sí, como un año y medio, más o menos. Oye, Héctor, más o menos. cuéntame o cuéntale un poquito a la audiencia, cuando llegaste a mi práctica fue como la segunda experiencia con la quiropráctica. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue tu Sí. primera experiencia. ¿Cuándo fuiste por primera vez a un quiropráctico? No mucho tiempo antes de verte a ti en realidad. Yo estaba buscando quiropráctico, o sea, hacía tiempo que llevaba como buscando quiropráctico o viendo si me atrevía en realidad, Ya, porque estas cosas uno las ve de afuera como algo medio como alternativo, así como medicinas alternativas, entonces como que al principio uno no se las toma muy en serio. claro. Después me acuerdo que me metí a YouTube y me encontré con YouTube, hay un montón de canales, como yo sigo muchas cosas en canales en inglés, Ujú. vi que había muchos canales de YouTube hechos por quiroprácticos. Así que me entusiasmé, pues y empecé a buscar, o sea, en realidad como que me la jugué nomás por uno que atiende por acá cerca de donde vivo yo, Ya, que se veía serio, digamos, porque era dentro de un centro de salud, digamos, un pequeño centro de traumatología y otras especialidades, y dentro de eso estaba un quiropráctico. Y yo iba con ciertas expectativas, porque de haber visto los videos de los quiroprácticos gringos, como que tenía cierta expectativa de lo que tenía que ser la consulta. claro. Y, y fue un poquitito distinto a lo que yo esperaba, la verdad. ¿Qué es lo que esperabais? Fue, ¿qué es lo que esperaba? Bueno, primero esperaba como un análisis, o sea, como que me revisara primero, que me explicara un poco cuáles eran mis problemas y después A la que acción. se fuera la parte de los ajustes, claro. Y la verdad es que fue un poquito más breve que eso, o sea, fue como, acuéstate ahí y me empezó a hacer sonar la espalda, Fuiste un me hizo tronador. sonar toda la espalda. Fui a un trono, claro, Me acordé fui a hacer fuego de de... lo que decía la Ale Campo en el primer live. O sea, me hizo sonar al Ah, tiro. sí, pues, y bien fuerte, así como fue bien impresionante la experiencia en realidad. Ya, Y, y me dijo, bueno, te vamos a hacer un primer ajuste y ven, no sé, por la próxima semana. Ya, listo. Y eso sería.
Entonces fui a una segunda sesión. En la segunda sesión como que le expliqué que en realidad me sentía igual, Ya, que entonces me dijo, no, no te preocupes, esto con el tiempo se va a ir arreglando. Entonces le empecé a hablar como de los temas puntuales que yo tenía, que en ese tiempo era como dolor en una pierna, o un tema que según yo era como algo relacionado con la ciática quizás, claro. porque yo trabajo sentado muchas horas, entonces mi pierna izquierda la verdad es que me había estado dando problemas ya hacía tiempo. Y, y a raíz de lo que yo le conversé, me empezó a ofrecer otros tratamientos como adicionales al ajuste. Me aplicó calor, me acuerdo, Ah, vamos me sumando. puso como unos chupones. Claro, me puso como unos chupones así en la pierna porque tenía supuestamente el tensor de la fascia, lo tenía como muy rígido, qué sé yo. Y creo que alcancé a ir a una tercera sesión, pero como que yo no entendía muy bien para dónde iba la cosa, o sea, a qué apuntaba todo lo que estaba haciendo y no sentía yo que había como mejora. Entonces lo dejé y traté de ver alternativas. Empecé a buscar alternativas. No sé si me estoy adelantando alguna pregunta. Ah, no, mira, en general, lo que te estoy entendiendo es que fuiste, te lanzaste a la piscina, ¿cierto? Yendo a un quiropráctico cerca de tu localidad, ¿cierto? De tu casa. Te Sí, encontraste con que el quiropráctico no te habló mucho al respecto, fue como, no sé si impersonal, pero lo hizo quizás con su forma de trabajo. Pero luego de empezar a ajustarte, empezó a añadir un poquito como algo de kinesiología, quizás era kinesiólogo también. Yo soy kinesiólogo, pero no, no lo ejerzo, sí, pero quizás estaba mezclando algunas cositas. Y finalmente, después de sí. esa tercera visita, tú dijiste esto, ya no te convenció quizás. No, porque como te digo, yo iba con expectativas de lo que había visto en internet. Ujú. Entonces yo veía que el quiropráctico sacaba radiografías, que primero hacía todo un estudio del paciente, los hacía caminar, qué sé yo, les empezaba como a ocultar con un aparatito, empezaba a preguntarles de su vida, bueno, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que haces? Un montón de cosas, o sea, como reunir mucha información como de antecedentes Claro. y después empezaba con los ajustes. Oye, Héctor, y cuéntame, después de esa experiencia, o quizás como no cumplió tu expectativa esa experiencia, ¿por qué te animaste a buscar otro quiropráctico? De terco. Porque sí, sí, no, llevaba mi idea, pues, entonces yo quería tener la experiencia del quiropráctico, de real quiropráctico. Ujú. Entonces me di cuenta de que uno de los quiros que yo más miraba en YouTube era el doctor Rashid, Ah, recuerdo, sí, uno que moreno. el doctor Rashid, uno morenito, que él cuenta que él fue alumno del doctor Gonstead. Mira, Y entonces yo dije, a ver, el doctor Gonstead, y busqué en Google, pues ahora toda la información está. talar. Entonces busqué en Google de qué se trataba y dije, ya, aquí está la mía. Voy a buscar un quiropráctico que en Chile haga la técnica Gonstead. Wow. Y me aparecieron un par, no me acuerdo ahora si, aparte de ti, creo que me aparecieron un par más. Y entonces cuando vi no me acuerdo si vi tus redes sociales o la página web, o, no me acuerdo, La web, creo. pero puede haber sido, claro, puede haber sido la web. Y lo encontré como súper profesional, o sea, fue como la primera impresión de tu práctica, fue como, este gallo sabe y se lo toma en serio. Buenísimo. Así que llamé, no me acuerdo si llamé, mandé un WhatsApp, pero pedí la hora para la primera sesión. La primera Así visita. fue como llegué, Así la llegaste a la primera práctica. visita, claro. Perfecto. Oye, y Claro. en general, cuando buscaste de nuevo quiropráctico, llegaste a mi práctica, ¿cierto? A través de la página web, te pareció súper profesional, ya tenías como la idea de Gonstead. Eh, en términos generales, y siendo bien objetivo, en Chile no hay ningún quiropráctico certificado en Gonstead. ¿Ah? Yo tampoco lo estoy.
es uno de mis objetivos, poder certificarme oficialmente, pero Andáis carrileando. demanda mucho tiempo, demanda dinero, demanda viaje, hay que certificarse en Estados Unidos, con la pandemia también Claro. ha estado un poquito complejo, pero en general yo he ido a seminarios de Gonstead, pero no para una certificación oficial, pero sí ya manejo un poco más el asunto. Ahora, cuando llegaste a mi práctica, yo divido el servicio en primera visita y las visitas regulares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con la primera visita cuando llegaste? Ya, bueno, yo cuando llegué a la primera visita esperaba como lo normal, entre comillas, que cuando uno va a una consulta médica o de un área de la salud es como una sesión uno a uno. Claro, Eh, claro, y uno va a contar sus problemas y supuestamente el profesional a uno lo escucha y le hace un diagnóstico, qué sé yo, como lo como la típico. consulta, Pero acá me encontré con, claro, acá me encontré con algo diferente porque yo llegué a una sesión donde había más personas. ya. ¿Cuántas habían, te Tenía acordás? como Como una, tres más. Ya. quizás más, debe haber sido unas 5 o 6 personas. Entonces parecía como una clase, como que daba la sensación de que ibas entrando a una clase. Y, Y claro, y tú nos diste como una intro, fue como un pitch, ¿ya? El pitch de marketing, pero, pero también fue una clase básicamente. Entonces exacto. ahí nos contaste de qué se trataba la quiropráctica, nos mostraste ahí unas gráficas bien bonitas que tienes tú, nos diste todo un fundamento, me acuerdo que hablaste harto de los fundamentos y de a qué apunta básicamente el tratamiento quiropráctico. Y eso fue, para mí fue súper bueno porque me ayudó a aterrizar las expectativas. Entonces empecé como a entender, recién empecé a entender para dónde iba la cosa. Buenísimo. En esa Así primera que me quedé visita, súper... ¿Mm? para que la gente vaya entendiendo un poquito lo que tú estás explicando, cuando ¿Mm? una persona, un prospecto en este caso, que todavía no acude a mi práctica, va por primera vez, recibe esa llamada al WhatsApp, siempre se le indica que la primera visita tiene un horario y una duración especial. En este caso, lo estamos haciendo, no me acuerdo cuando llegaste si teníamos otro día, pero actualmente lo estamos haciendo los días miércoles, al mediodía, ¿cierto? Con algunos cupos limitados por el tema de pandemia, aglomeración de gente y todo. Pero en esa primera visita, tú recibes primero una orientación. Esa orientación, charla inicial, que el objetivo que tiene es básicamente educarte con respecto a lo que es quiropráctica o cuáles son los fundamentos reales, como decía Héctor, y también explicarte un poquito de qué forma yo estoy practicando y cómo yo te voy a cuidar, para justamente, como tú decías, aterrizar las expectativas, ser honesto también con la forma en que yo te voy a ayudar, que quizás no es la que mucho, o que quizás en algún momento tú estás buscando, pero te puede hacer sentido. Y el segundo objetivo de esa orientación es que tú también tomes conciencia sobre el verdadero concepto de ser saludable. ¿Te fijas? Del buen funcionamiento de tu organismo, de las cosas más Claro. naturales. Y en el fondo es para que abras un poquito conciencia y tomes mejores decisiones por ti. No necesariamente quizás si te vas a cuidar conmigo a partir de ese momento en la práctica, si decides que no, también quiero que te lleve ese concepto, esa idea, esa información de valor para que te pueda servir más adelante. ¿Te fijas? Después de, perdón, después de esa orientación, yo voy haciendo unas evaluaciones, ¿cierto? Individuales, y vamos hablando un poquito más acerca del sistema nervioso, tu columna, las subluxaciones vertebrales y cómo afecta el rendimiento global de tu cuerpo. Cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que más te gustó de esa primera visita? Bueno, como te decía, fue aterrizando las expectativas y una cosa que me gustó mucho fue la proyección. O sea, tú nos entregaste información para que uno pudiera proyectar en el fondo. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para llegar a un equilibrio, digamos, en el tratamiento? Entonces me acuerdo yo que tú hablabas como de 3 etapas. Eran 3 etapas como
y ya la última etapa era como la etapa de mantenimiento, entonces cuando uno ya estaba bien, entre comillas. Entonces, también eso te da una buena expectativa, o sea, uno dice, esto no va, no es una cosa que va sin rumbo, o que voy a ciegas, o que voy avanzando de espaldas, sino que sé hacia dónde voy, Exacto, y cada pasito que voy dando tiene sentido. exacto. Y eso es súper bueno en realidad. Yo creo que es algo que deberían hacer los profesionales de la salud en general, porque la verdad es que en la práctica de la medicina y de otras profesiones del área de la salud, la verdad es que uno como paciente se siente a veces confundido, porque el médico como que muchas veces no se da cuenta que el paciente no tiene el mismo nivel de conocimientos que él. Exacto. Y no entrega esa certeza, no entrega esa seguridad, y uno como paciente, uno está buscando que le den alguna certeza, alguna seguridad, porque uno no sabe, o sea, por ejemplo, a mí me dolía la pierna, pero yo no tenía realmente ninguna idea de por qué me dolía la pierna. Yo Mm, intuía que podía ser por la mala postura, o por el estar mucho tiempo sentado, claro. o por la edad incluso, por un tema de desgaste natural, pero la verdad es que uno no tiene los conocimientos para diagnosticarse, ni tampoco para saber qué hacer. Para eso uno consulta Oye, mira al especialista. qué interesante lo que me estás diciendo, porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, y ni siquiera cuando estaba estudiando quiropráctica, cuando estaba estudiando kinesiología, mm, por ahí por el año 2007, 2008, más o menos. Ujú. Cuando yo estaba en los cursos, ¿cierto? En el aula, muchas veces nos explicaban, ya, vamos a plantearnos como los objetivos terapéuticos para con la persona, el paciente. ¿Te fijas? Entonces, bajo el prisma kinésico era aumentar rangos de movimiento, fortalecimiento muscular, disminución o manejo de síntomas del dolor, etcétera. Y íbamos enumerando, ¿cierto? Como de lo más importante hasta ya lo último que se te iba ocurriendo. Pero yo me di cuenta de algo, Héctor, y que generalmente en todas esas clases que teníamos que enumerar nuestros objetivos, en último lugar, como para rellenar, se ponía educación al paciente. Wow. Yo decía, chuta, si yo hago todo primero, hago lo que yo sé, el conocimiento lo tengo yo, pero nunca le doy esa información a la persona o quizás se la doy de manera tardía, va a generar un conflicto ahí. ¿Te fijas? No va a Ujú. ser como de manera honesta esa relación terapeuta-paciente, en este caso quiropráctico-persona, usuario, como le digo yo, algunos le dicen clientes también. Entonces, me llamó tanto la atención eso, Héctor, que, y bueno, el propósito como quiropráctico que tengo yo es que la gente sepa la importancia que tiene la columna vertebral, el sistema nervioso y cómo impacta en tu vida. Y es algo que Ujú. en tu primera visita yo tengo que haberlo dicho. Va a sonar cliché, pero para mí la quiropráctica es para tu vida. No es para ni tu espalda, ni tu cuello, ni un síntoma. Es para tu vida. Pero yo parto diciéndote eso y cuando yo termino la orientación, tú caes en cuenta que es verdad, no es cliché. Cuando empiezas a entender en profundidad el cómo está funcionando tu cuerpo. El otro día vi un video de otro quiropráctico donde decía, ¿cuánto tiempo es necesario hacer deporte? ¿Cuánto tiempo en tu vida? ¿Cuánto tiempo deberíamos alimentarnos bien? Estamos hablando de estilos de vida. ¿Te fijáis, no? Entonces, cuando tú empiezas a Sí. entender que el sistema nervioso, llámese cerebro, médula, nervios, es el sistema que controla, regula y coordina todas las demás funciones en tu organismo, tú dices, wow, o sea, si ese sistema está bien, mi cuerpo debiese estar bien. Si ese sistema no está bien, va a generar algún impacto en alguna parte de mi funcionamiento. Entonces, Ah, la vía de comunicación más grande que tiene el cerebro con el cuerpo es la médula espinal. Y justamente está protegida por la columna. Y la columna son huesos que es una estructura mecánica que está de sostén, ¿cierto? Sosteniendo tu cuerpo, pero también está protegiendo la indemnidad de lo que está pasando en la médula espinal. Por eso es que nosotros también estamos trabajando sobre tu espalda, en este caso sobre la columna,
para poder saber con certeza si la información está pasando correctamente o no lo está, y si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. ¿Te fijas o no? Entonces, qué bueno que te haya gustado eso. Muchas personas lo agradecen. En verdad, la mayoría de las personas. Hay gente que Sí. yo te conté en alguna oportunidad que hubo una persona que fue a la oficina, fue a la primera visita, se evaluó y todo, y dijo, ¿sabes qué? No quiero continuar. No recuerdo en este minuto si era porque en verdad no le alcanzaban las lucas, no tenía plata o la citación de 2 veces por semana, que es como generalmente yo empiezo a chequear a las personas. Dijo, ¿sabes qué? No, o estoy de paso por Santiago, no me acuerdo la verdad. Pero me dio mucha impresión que con el transcurso de los meses, esta persona, Juanito Los Palotes, me Ujú. empezó a llegar mucha gente nueva y decía, yo siempre pregunto de cómo se enteraron por Instagram, Facebook, página web, recomendación por otro usuario, y resulta que no, Juanito Los Palotes me dijo que usted era súper bueno y que me iba a ir súper bien acá. Wow, yo no, generalmente si tú me recomiendas a alguien, yo hablo de mi experiencia contigo, ¿no? Digo, Héctor, una persona súper atenta, amable, cordial, es puntual, nunca falta su chequeo, un excelente usuario, qué rico que te recomendó venir. Pero en este caso yo decía, wow, ¿qué digo? Que vine una vez y nunca más lo vi. ¿Qué le Claro. puedo explicar? Entonces me pasó muy seguido. Pero esa persona a mí me llamó la atención porque dije, chuta, estoy haciendo algo bien. La persona quedó encantada con el servicio a pesar de que no continuó. ¿Te fijáis, no? Entonces, Ujú. un ítem importante es la información. Yo creo que la información es poder y cuando tenemos poder podemos tomar mejores decisiones. ¿Te fijáis? Sí, sí, de todas maneras. Yo, en ese sentido, quedé súper bien impresionado con tu forma de abordar a los pacientes, digamos, y tu práctica. O sea, hoy día en la tarde estaba pensando, yo creo que si tú no hubieses sido quiropráctico y hubieses elegido otra profesión, igual te hubiera ido bien, perdón. Te hubiera ido bien porque tú tienes una forma de abordar las cosas que es así, o sea, lo aplicaste a la quiropráctica, pero quizás lo hubieras aplicado igual a otra profesión. ¿No? Hay poca gente así con tus cualidades, la verdad. Qué rico escucharte. Gracias, Héctor. Ayer estuve, ya estaba súper cansado. Ayer tenía una entrevista, creo que no sé si te lo comenté a ti o fue otro usuario. Bueno, No, mira. un colega de México, eh, Miguel Guevara, tiene como un programa colateral a uno que es gringo, que se llama Ujú, Cairo Hustle español. ujú, Y hace una semana atrás me había pedido que hablara con él. Entonces, justamente en esa entrevista de ayer, que eran como las 10 de la noche, eh, Miguel me decía, claro, tenemos que tener como una chispa, me decía, tú estás irradiando como eso de esa pasión, me decía, se te nota que eres muy apasionado, que te gusta lo claro. que haces, lo transmites, inspiras. Entonces yo lo escuchaba y yo decía, cuando chiquitito, yo me crié mucho con mi abuelita, o sea, era como figura materna, en primer lugar, daba como mi abuelita. Porque mi mamá Ujú, por a ese motivo tenía que trabajar, la veía re poco, ¿te fijas? Entonces, como bien sacrificada, en verdad. Y ella siempre me dijo, o sea, lo que tú vayas a hacer, intenta ser el mejor. De hecho, una vez estaba barriendo el patio, me acuerdo, de su casa, y me vio que estaba flojeando, porque estaba tonteando. Entonces, me pegó el tirón de oreja, como se dice, y me dice, oye, Cris, las cosas se hacen de una sola manera. ¿Cómo, abuelita? Bien. Creo que esa sí te la había contado. Entonces, claro, de ahí, en ese sentido, eh, tenemos que empezar a tomar acción, a tomar responsabilidad y sentido común. O sea, yo lo más que quiero es ayudar a la gente, servir con lo que sé desde mi experiencia. Yo cuando, el momento que yo perdí a mi abuelita, que fue terrible para mí, yo ya estaba ujú, estudiando kinesiología y la perdí por negligencia médica. ¿Cachai, no? Entonces, por una incoordinación entre profesionales,
ella falleció por una sobredosis de medicamentos, estaba su cuerpo Ya. colapsado, entonces en ese momento dije, wow, yo me hubiera encantado quizás estudiar medicina, pero después de esa experiencia fue como que no podía hacerlo. Tuve como un rechazo y empecé a buscar de ahí maneras naturales, ¿te fijas? Y ahí llegué a la quiropráctica. Entonces, yo creo que es súper importante. Al principio tú me mencionaste la medicina alternativa, ¿te acuerdas? Y creo que en un momento también lo Sí. conversamos. Yo con Héctor, de repente, cuando tenemos un espacio en sus chequeos, conversamos y tenemos conversaciones súper bonitas. Yo una vez te dije, para mí la quiropráctica no es medicina alternativa. ¿Por qué razón? Porque cuando una cosa tiene alternativas, esta cosita tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, la medicina tiene el objetivo de combatir enfermedades, tratar los síntomas, y si estamos buscando algo Ujú. alternativo, eso alternativo tiene que buscar el mismo propósito, ¿cierto? Ejemplo simple, para endulzar el café, la mayoría de las personas que usan azúcar, azúcar Claro, como primera opción. ¿Qué sería una alternativa al azúcar? El objetivo tiene que ser endulzar. claro. Bueno, si me preguntáis a mí, te voy a dar una respuesta bien rara, Déjame continuar entonces antes. porque dale, dale. Podemos usar quizás panela, podemos usar, no sé, de esta sacarina. Tenemos un montón de otras Claro, cosas, ¿te fijáis? Pero sí. cumplen el objetivo. Cuando hablamos de quiropráctica y medicina, la quiropráctica tiene un objetivo totalmente diferente, porque no estamos tratando enfermedades, no estamos tratando síntomas, no estamos combatiendo cosas, sino que estamos Ujú. limpiando de interferencia el sistema que controla todo tu organismo, que es el sistema nervioso, a través de ajustes espinales y todo de forma natural. ¿Te fijáis? Y eso podemos hacerlo toda la Sí, vida, no es necesario que tengas un problema. Entonces, para mí sí. la quiropráctica nunca va a ser medicina alternativa. De hecho, yo me demoré como un par de sesiones en hacer ese cambio de switch. O sea, uno está tan acostumbrado de ir a la consulta, a una consulta médica o de otro tipo que va justamente a tratar de resolver un problema puntual, que me demoré un par de sesiones en darme cuenta de que aquí yo no estaba resolviendo un problema puntual, sino que estaba yendo por el bienestar general, Un básicamente. autocuidado, Claro. un autocuidado. Sí, Y que mis problemas puntuales finalmente se iban a resolver en el camino. Y de hecho así ha sido, porque el problema que yo te decía que tenía en la pierna, gracias a la quiropráctica por un lado, más algunos cambios de estilo de vida, ha ido desapareciendo y he ido recuperando la movilidad, ya no me duele. oye, No me a, acuerdo a si te... propósito de eso, ¿Mm? cuéntame cómo, cuéntale a la gente, en verdad, que se está conectando. Mira, y se conectó la Ale Campo. Un saludo para ella. Cuéntale un poquito cómo fue la experiencia, pues ya pasaste la primera visita, ¿cierto? Venías Claro. de otra experiencia como quiropráctico, pero ya una vez que te viste envuelto, te viste sumergido en este proceso de cuidado quiropráctico, en las primeras etapas, cuéntale a la gente cómo era, porque llegabas ya a la práctica, qué es lo que tenías que hacer. Bueno, cuenta un poquito, desnuda como el procedimiento, ¿eh? Claro. Sí, bueno, a diferencia de mi experiencia anterior, donde yo entraba como corderito, ¿ah? No sé si tú has visto, últimamente a la gente le aparecen en los recomendados de YouTube eh, videos de gente que trabaja cortándole las uñitas a las vacas. Ya, No sé por qué a mí me aparecen esos videos y son bien adictivos, ¿ah? Tú te pones a mirar cómo le cortan la uñita a la vaca, qué sé yo, o la pezuña al al corder. caballito. Bueno, así me sentía yo po, cuando iba al otro, a la otra experiencia, como que iba ahí entregado, ¿no? A que me hicieran sonar. No, pues acá yo me acuerdo que lo primero que hiciste tú fue entregarme un formulario donde uno respondía a un cuestionario bien largo y bien interesante porque uno tenía que responder justamente sobre cuestiones de estilo de vida, cuestiones sobre estados anímicos, psicológicos, o sea, una cosa bien integral. Te Y pregunté uno de se da todo. cuenta de todo, y uno se da cuenta de que esas preguntas no son en vano y tampoco son un intento de crear una ficha para entregársela a la ANI, sino que tienen un sentido terapéutico. No es al azar. Así que yo,
claro, y no es al azar. Y yo respondí ahí bien honestamente, porque eso es lo otro que uno, no tiene sentido que uno se guarde cosas o que uno Mm, trate de fingir, sino que uno tiene que ser bien honesto en las respuestas, porque al final eso te ayuda a ti también a dirigir la práctica. Entonces, me acuerdo yo que respondí ese cuestionario y luego en la primera evaluación conversamos un poco. Me acuerdo que tú me preguntaste así como, bueno, ¿a qué vienes? ¿O a qué crees que vienes? Y me examinaste primero, ¿cierto? Me pasaste el aparatito que yo había visto en los videos de YouTube, el Nervoscope. el Nervoscope. Y me llamó mucho la atención y de hecho agradecí que me hiciste creo que fueron 2 o 3 ajustes bien puntuales. 2 ajustes. Lo estaba viendo ahora en tu ficha Ya. y fue un ajuste cervical y un ajuste dorsal. Ujú, ujú, Fueron solamente claro. 2. Y bueno, yo me fui bien tranquilo porque ya en ese momento yo ya sabía que íbamos a empezar con 2 sesiones a la semana y que íbamos a ir viendo si era necesario más sesiones o más seguido o no, o si las podíamos ir espaciando. Exacto. Em, y, yo creo que hay un componente, bueno, en todas estas cosas en realidad hay un componente psicológico, digamos, o sea, cuando uno está ante un profesional que te da seguridad, yo creo que eso es como el 50% Total, de la ecuación. total. El otro 50% sería entre los ajustes y también entre lo que uno mismo hace, porque no tendría sentido que yo me fuera a ajustar contigo y después me ponga a practicar MMA, po. O sea, obvio Que, que voy a terminar mal ahí. que no está mal, que no está mal, pero claro, en una primera etapa o fase de cuidado, lo que más necesitamos es evitar todos los factores de estrés. Claro. Oye, Héctor, Así, dime. antes de que continúes, me estaba acordando yo de cuando nosotros vamos cuidando personas y ya se va estableciendo un vínculo, empieza a contarme, oye, ¿sabes que me ha ido bien en esto? Hablamos harto de tu hijo, de los viajes. Llegó un momento de tus chequeos, cuando ya estabas bien distanciado, creo que ya estábamos en mantenciones mensuales. Y, Ujú. y un día te chequeé, te pasé el Nervoscope y resulta que yo te dije, oye Héctor, ¿qué pasó esta última semana? ¿Está todo bien? ¿Te acuerdas o no? Y yo te dije, No, de no, hecho sigue, sigue nomás, te sigue. ajusté una dorsal. Y yo te dije, ¿sabes qué? No sé, yo soy como bien intuitivo. De pronto me escapo un poquito de ser como objetivo cuando digo esto, pero, oye, ¿sabes que no has tenido dolor de guata o cómo anda tu digestión? Te dije. ¿Te acuerdas? Y me Sí, dijiste, sí, ahora me acuerdo. no, que, cuéntalo tú, ¿algo comiste? ¿Cómo fue eso? Tuve una gastroenteritis. Había estado con gastroenteritis, así, no me acuerdo, a esta altura, o sea, en este momento no me acuerdo qué lo causó. Creo que fue nervioso, ¿no? Pero llegué a la urgencia, o sea, me tuvieron que pinchar, porque de verdad que estaba mal, estaba Lo súper pasaste mal, malito, muy mal, y de hecho al principio sospechábamos que podía ser el bichito que no se puede nombrar, el innombrable. el innombrable, porque de verdad estaba mal, 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 así me acuerdo que tuve una videollamada, una consulta por videollamada con una doctora y me estaba casi desmayando en la llamada, así la doctora se preocupó, me dijo, oye, si te seguís sintiendo mal, anda a urgencia. Entonces al final Optaste por eso. terminé en la medianoche, ya no pude más y fui a la urgencia y me pusieron me pincharon ahí unas cuestiones milagrosas santo remedio, digamos. Te sentiste mejor. Pero, claro, sí, y eso fue como súper, bueno, cuando uno le pasan esas cosas, el alivio es casi inmediato, entonces el otro día ya estaba bien, pero claro, a los pocos días te fui a ver, porque me tocaba el control y estaba eso ahí, pues, como el resabio de, Y de tú, lo que había pasado. y fíjate en lo que voy a hacer hincapié ahora. Tú no me contaste absolutamente nada. Tú no me contaste ¿No? nada. Tú llegaste, todo bien, Héctor, todo bien, todo bien. Te acostaste. Sí, La gente cuando entra a la sala ya sabe cómo tiene que prepararse, se ponen las batas,
me esperan boca abajo, yo parto con un leg shake, voy viendo el tono muscular, evalúo postura, todo, pum. Empiezo a pasar el Nervoscope y ya te había visto el tono muscular y cómo venía expresándose tu cuerpo, y yo dije, este no es el Héctor que yo vengo cuidando de manera preventiva en mantención. Entonces, después que terminé de pasar el Nervoscope, ahí dije, ya, Héctor, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Y justamente lo que me estabas contando ahora recién, el tema de la gastroenteritis. Y justamente cuando yo pasaba el Nervoscope por la zona dorsal, que tiene que ver metaméricamente de pronto con la parte digestiva, claro, estaba súper alterado, que era un patrón de lectura que no era habitual al que yo acostumbraba a ver en ti. Entonces inmediatamente me saltó la alarma y te dije, oye, ¿y la digestión o algo? ¿Todo bien? ¡Pum! ¿Te fijáis? Entonces, ¿por qué? Exacto, Porque eso claro. es importante. Porque de pronto el quiropráctico que tiene muy claro su forma de trabajo, a veces no es necesario establecer una conversación con la persona para poder atenderlo, ayudarlo, ajustarlo en este caso. ¿Te fijáis? De hecho, una vez te lo pregunté a ti, o te lo comenté, mejor dicho, cómo hay quiroprácticos que se dedican a trabajar con animales, con perritos, con gatos, con caballos, ¿te fijáis? Entonces, ¿cómo tú le preguntas a un animal, dime dónde te duele? O dime qué te aqueja, Claro. no, te fijáis, tenéis que ser objetivo, y en este caso cuando yo ocupo el Nervoscope, cuando yo te voy evaluando la postura con observación, con una palpación estática de estructuras para ver simetría, después una palpación dinámica para ver cómo se están funcionando, todos esos indicadores me debiesen llevar a mí a un único punto de convergencia, que en este caso es la subluxación vertebral. Y si yo soy pulcro, específico en eso, los ajustes van a ser mínimos. Y yo creo que te has dado cuenta, al principio quizás te ajustaba dos, tres segmentos, solo dos, después dos, uno, uno. Cuando vas, ¿cuántos ajustes recibes por visita? Bueno, ahora creo que estábamos nuevamente en 2 porque tuve un lapsus, un hiato en el tratamiento, como un mes me desaparecí, Dos ¿cierto? meses, Más o de menos, veras, algo había 2 meses, pasado, te desapareciste dos claro, meses y volviste. Oye, sí, cuenta eso sí, también, po. y volví. Cuenta cómo te fue con esa desaparecida. Bueno, fue súper decidor porque me acuerdo yo que antes de desaparecer, y justamente íbamos como en un ajuste. No recuerdo si llegamos a 0 ajustes en alguna de las sesiones. Me parece que sí hubo por ahí alguna sesión donde me dijiste, sabéis que estáis bien, no hay que ajustar nada. Exacto. Pero íbamos como en una, así como máximo una. Y llevábamos así como un tiempo ya. Que eso. Y me desaparecí y, y yo empecé a notar como iba creciendo una suerte de malestar a medida que avanzaban los días en que no me hacía los ajustes. O sea, en el fondo no que no me hacía los ajustes, sino que no te iba a ver porque... em, y yo notaba como que había algo que se estaba acumulando ahí, como es súper difícil explicarlo porque como estas cosas pasan dentro del cuerpo, o sea, Y es fíjate que quizás difícil. la gente lo está asociando a un dolor. Y quizás no es eso, No, no, ¿cachai? No es dolor, no, no es no. que Héctor estaba sintiendo, oh, me volvió el dolor, tengo que ir. Expláyate nomás en eso, te di cuenta. Sí, no, es como, a ver, es como difícil explicar porque es una sensación similar a la sensación de querer como estirarse o de querer tronarse algo o de que, por ejemplo, mira, una cosa súper tonta, como cuando uno tiene un pedacito de comida así como Oh, entre medio de los dientes querí puro y te lo sacarlo. querés sacar y no te... Claro, eso pero en el cuerpo, es como bien Claro. rara la sensación. Y bueno, pasó ese tiempo y finalmente pude volver y empezamos nuevamente como con creo que 2 o 3 ajustes la primera y en las sesiones siguientes vamos como en 2. Entonces claro, esto tiene como altibajo, o sea, ahí yo me di cuenta de que en realidad esta cosa es algo que uno debería hacer periódicamente y de por vida prácticamente, o sea, yo me acuerdo que ese quiropráctico que yo veo
o que veía, porque últimamente no lo he visto, pero que veía en YouTube, el doctor Rashid hablaba de que esto era como el hábito de pasarse seda dental. O sea, es algo que te ayuda a prevenir problemas O mantenerte bien. y lo tienes, claro, y lo tienes que hacer regularmente. Exacto. O Oye, sea, es más que... ¿Mm? para la gente que se estaba conectando, que algunos se conectaron más tarde, ¿cierto? Estamos con Héctor Cartagena, él es usuario de quiropráctica, lleva aproximadamente 1 año y medio, igual que la Ale que mira, estaba comentando, yo también lo dije en el live, es algo difícil de explicar. Sí, Sí, la Ale es de las usuarias que ha tenido experiencia tanto quizá en lo físico, en lo, oye, que me duele la espalda, busco quiro, y ha tenido buena resolución con eso, pero también con lo energético, con lo quizá endocrino, hormonal. La Ale es una súper usuaria que entiende muy bien quiropráctica y se la disfruta, pero siempre que va lo pasamos chancho, lo pasamos bien, conversamos un poquito, así que bacán. Eh, Héctor, dentro de tu experiencia en la oficina, de lo que ha sido este 1 año y medio, básicamente, que te llevas cuidando, ¿qué les podrías decir acerca de tu experiencia a las personas que nos están escuchando y que quizás dicen, chuta, a mí me da miedo ir al quiropráctico? O sabes que sigo a Chris hace como 1 año en Instagram, pero en verdad como que todavía no tomo esa decisión de ir a evaluarme, de ir a saber cómo está todo, qué me va a decir, no. ¿Qué les podrías comentar a esas personas que están todavía indecisas por ir a un quiropráctico? que se tiren a la piscina nomás, que vayan, no se van a arrepentir. Y ojalá que pudieran considerarlo como algo de largo plazo. De hecho, Chris tiene planes, entonces, no sé, pues si de repente quieren ahorrar un poquito, pueden suscribir un plan, pero se aseguran de tener varias sesiones, porque esto es algo como dijiste tú al principio, es algo para la vida. Exacto. No es como ir a resolver un problema puntual. Y lo quiero Y, repetir, disculpa que te interrumpa. Cuando no, está que, bien. que yo había escuchado a un quiropráctico, lo mencionaba al principio del live, había escuchado a un quiropráctico que dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes que alimentarte de manera saludable? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo deberías tú hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo deberías estar pensando positivamente? Estamos hablando de estilo de vida, es un estilo de vida. Y la quiropráctica es una Claro. herramienta súper potente si quieres implementarla en un buen estilo de vida. ¿Te fijas? Cuidar de ti, cuidar de la columna, el sistema nervioso va a permitir que tu cuerpo se exprese de buena forma y tú logres funcionar a tu máximo potencial el tiempo que tú quieras. Héctor me abandonó 2 meses y volvió y lo sintió. Y lo sentí. Sí, no, y a propósito de lo que dijiste sobre Ale, perdón, La Ale Campo, sí. la amiga, sí, la amiga que comentó acá. Eh, Esto tiene efectos en varios ámbitos, digamos, porque yo también he notado, gracias al ajuste quiropráctico, una mejora en el estado de ánimo. O sea, yo soy un gallo súper tranquilo, por si no se notaron, no se notó. One Love. Claro, pero igual soy de esas personas que tiende a acumular estrés. Como no me expreso mucho, entonces como que lo internalizo. Y yo me daba cuenta de que eso al final se terminaba expresando en problemas musculoesqueléticos o problemas gástricos. De hecho, estoy casi seguro que lo que me pasó esa vez de la gastroenteritis fue por un tema nervioso. Pero me he dado cuenta que con los ajustes eso también fluye más naturalmente, más fácilmente. Los malos ratos ya no duran tanto, ¿sí? Las angustias ya no son tan extremas. Como que uno encuentra una especie de equilibrio anímico también. Exacto. Entonces, no solo tiene efectos físicos, así como, me duele la espalda o me duele la pierna en mi caso, sino que además también en la parte de salud mental, diría yo. O sea,
Yo he estado en terapia con psicólogo, contándole mis problemas, qué sé yo, pero a veces creo que esto también ayuda como a, a complementar, si se quiere, una terapia psicológica incluso. Por supuesto, por supuesto. Es totalmente potenciador, potenciador, de todas maneras. Yo, otra de las cositas, oye, ahí justo estaba comentando otro, la usé de la Mari, tener un buen dormir también. Sí, a ella, lo primero que... Un día te voy a invitar a ti, Mari, a que estés con nosotros aquí en el live. La Mari, recuerdo que recibió el primer ajuste y lo primero que me dice en la segunda visita, por fin pude dormir, pero lo decía con tantas ganas, a mí me daba gusto, porque es fome no poder dormir, pues viejo, ¿cachai? O sea, yo si no Sí, duermo o duermo mal, me pongo idiota, pues ando irritable, sí, es sí, totalmente cierto. Entonces, que tú puedas lograr por lo menos un buen dormir, ya te cambia la vida, te la cambia del cielo a la tierra. Y ahí justamente la Mari de todas maneras. lo está comentando. Así pone. Buenísimo. Oye, Héctor, me Dígame. encantó tenerte acá en el live hoy día. Se nos pasó el tiempo volando, como dice Bob Marley. Siempre mis respetos para él, me encanta Bob Marley, por eso siempre lo menciono. Te doy las gracias, para mí es siempre un placer tenerte ahí en la oficina. Ya nos estamos viendo Gracias a ti. cada 21 días y para mí de pronto, al principio cuando uno empieza a cuidar a las personas en esa primera fase, nos vemos bien seguido, de repente ya entramos en confianza, tiramos un poquito la talla, y cuando los voy Sí, distanciando me van diciendo, oye, ya lo echo de menos, te he echado de menos todo este tiempo y te chequeo y es rico, se genera esa energía sí, rica en la oficina. El Héctor es de los sí, que va y de repente antes o después del chequeo se toma un cafecito, se lo disfruta, se está en la práctica y es sí, mi todo el casa rato, y es tu casa. Así que no, tal te cual. felicito y te doy las gracias por ser un súper usuario ahí en la práctica. Gracias a ti, compadre. Oye, nos vamos a despedir ahora. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Si quieren seguir un poquito más en profundidad acerca de la quiropráctica, acerca de mi práctica o con su consultorio o clínica, como le quieran llamar, pueden visitar www.corralquiropráctica.cl o .com. Ambas van a llegar al mismo lugar, así como lo hizo Héctor. Pueden encontrar harta información, pueden seguirnos en redes sociales, @corralquiropráctica, y nos estamos viendo entonces el próximo viernes en otro live. Voy a estar con un colega del sur nuevamente. Amigo mío, Bueno, un abrazo grande, cuídese y nos vemos en la próxima. nos vemos. Chao, chao. Chau.